libretita porque te quiero hacer un test de ver qué tan raro eres. Ajá, te voy a estar analizando, se podría decir. Pero es algo muy sencillito. No tienes nada de qué temer. Y sobre todo es importante que respondas con sinceridad. ¿Ok? Con sinceridad. Ok. No te preocupes por la diferencia de altura. Yo creo que te llego a ver muy bien. Porque también voy a analizar tu cara, los gestos que hagas. Y yo creo que tú también me ves bastante bien. Así que no te preocupes. Entonces, déjame analizar, o más bien buscar la página correspondiente al test. El otro día fue cuando busqué y estudié el test, entonces estoy completamente capacitada para hacértelo. No te preocupes. Si bien soy un estudiante, también ya estoy apta para hacer ciertas cositas. Bueno, primero te haré preguntas clásicas. Me gustaría que me digas en qué año estamos. Ok, me gustaría que me digas en qué estación estamos. Ok, me gustaría que me digas cuál es tu bebida favorita para desayunar. Ok, también necesito que me digas tu color favorito. Necesito que digas uno solo, no dos, uno solo. Ok, ese también es el mío. ¿Y tu número favorito es? Ok, perfecto. Si tuvieras que hacerme una pregunta a mí, ¿cuál sería? Interesante. ¿Alguna más? Perfecto. ¿Cómo describirías tu noche especial? ¿Cómo podría ser una noche en la cual la pases bien? O eso, ¿cómo te gustaría pasar una noche ideal? Sí, me lo puedes describir con lujos y detalles. ¿Perro o gato? Okay. ¿Qué hubieras preferido si tuvieras el poder de decidir? ¿Ser alto, alta o bajo, baja? Ok, interesante. ¿Qué te gusta más? ¿El lemon pie o el cheesecake? Cheesecake, ¿sabes lo que es el cheesecake? Ok, ¿cuál te gusta más? Ajá. Bien, ok. Déjame pensar en algo porque me parece que me salté una pregunta. Ah, exacto, me la salté. ¿Invierno o verano? Una pregunta muy importante. ¿No sabes cuál decidir? ¿Y si fuera una estación? ¿Qué estación te gustaría estar? Ok. Bien. ¿Sos de preocuparte por el outfit de tu ropa o simplemente te pones lo primero que encuentras? ¿Te consideras más bien sucio o limpio? Acá yo no voy a juzgar. Soy la última en poder hacerlo. Así que puedes responder con sinceridad. ¿Ok? Ok. Ok. Estas
pregunta es muy importante, pero te la voy a susurrar para que nadie más escuche. Pero una vez que vas al baño, ¿tú te limpias con papel o con agua? Ok. ¿Qué comes antes en la cena? ¿La comida o te tomas antes la bebida? Antes de iniciar. ¿Jugo de naranja o de manzana? ¿Juegos de consola o de computadora? PC. ¿Y si tuvieras que elegir un gusto musical, un género, para siempre, cuál elegirías? Me gustaría que me digas una cualidad que te guste mucho encontrar en la gente. Una sola. Ok. Ok. ¿Y un defecto? Está difícil, no te preocupes, puedes pensarlo. Ajá. Ok. Sí, creo que ya sé cómo ponerlo en un concepto. Bien, creo que ya hice las preguntas pertinentes. Ahora sí, vamos a seguir con la segunda parte del test. Voy a dejar el lápiz por acá y voy a tomar una hojita, así vamos paso a paso y no ves anticipadamente cositas que no deberías de ver. Bien, en esta ocasión te voy a mostrar cuatro, ni una, ni dos, ni tres, cuatro figuritas y te voy a hacer un par de preguntas al respecto. Okay. Yo no te voy a poder decir en esta ocasión qué serían en el caso de que no las entiendas, porque es parte del test que sepas reconocerlo. Aunque hay que admitir que no están muy bien dibujados, pero quiero que veas estas cuatro figuritas del 1 al 4 y del 4 al 1. Te lo acercaré. Ok. Me gustaría que me digas cuál de estas cuatro figuritas no corresponde al patrón. Ajá, esas cuatro tienes que elegir alguna de estas cuatro que creas que no corresponden al patrón asignado. Ok, bien, vamos a bajar exactamente lo mismo. Ahora me gustaría que me describas la figurita número 1 y la número 3. ¿Qué ves? En esta distancia quiero que me la digas. Ok, esa es la figurita número 1. La figurita número 3. Perfecto. Y en esta ocasión, ¿cuál no corresponde al patrón? ¿Cuál de estas? ¿Cuál de estas cuatro crees que no corresponde? Bien, muy bien. Ahora quiero que me digas qué animal es este. No importa si te equivocas, acá no hay respuesta correcta o incorrecta, solo respuestas. Ok, ¿y cuál de estas cuatro figuritas piensas que no corresponde al patrón? Muy bien. Y ahora de estas, ¿cuál
piensas que no corresponden al patrón? De estas 4. La 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Cuál piensas que no corresponde? La 1, la 2, la 3 o la 4. Ok. Perfecto. Muy bien. Voy a avanzar. Ahora quiero que me digas cuál de estas 4 figuritas no corresponde. ¿Cuál de estas 4 figuritas no responde? Puedes tomarte todo tu tiempo. Ok, no te tienes por qué apurar, ok. Tú tienes el poder de decirme cuándo. Ok. Y ahora por tiempo quiero que me digas y me describas cada una de ellas en un tiempo de 10 segundos. Ok. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3, a la cuenta de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál no corresponde? Bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a avanzar por la tercera parte del test. Ok, y para esto voy a necesitar un palito. Ahí está. Y quiero que veas estas líneas. Acá tenemos A y acá tenemos B. Quiero que me digas cuál es la más larga, A o B. A o B. Bien, muy bien. Bien, tenemos líneas nuevas. Ahí como quiero. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo así. Ok. ¿Cuál es más larga? ¿A o B? A es esta. Así. O B. Muy bien. Bien. Y de esta, ¿cuál es la línea más larga? ¿A o B? Lo voy a volver a hacer para ti. A o B. Bien. Déjame que ponga la hojita por acá. Ahí está. Bien. En el último, ¿cuál crees que es más largo? ¿A o B? ¿Cuál piensas que es más larga? ¿A o B? Muy bien. Perfecto, perfecto. Vamos a continuar.
Y de esta, ¿cuál crees que es la figura más larga? ¿A o B? ¿A o B? Es esta. ¿Y B? Es esta. Mira, te la acerco. ¿A o B? B es esta. ¿Cuál crees que es? Muy bien. Y entre estas, ¿cuál crees que es más larga? ¿A o B? ¿Quieres que lo repita? ¿A o B? ¿Esta o esta? Muy bien. Vamos a dejar la hojita otra vez por acá. Muy bien. Muy bien. Y el último. ¿Cuál crees que es la más larga? ¿A o B? ¿A o B? ¿A o B? ¿Cuál piensas que es la más larga? Ok. Muy bien. Déjame guardarme el palito y vamos a continuar. Muy bien. Daré un par de preguntas otra vez. Quiero que veas estos dos dibujitos. ¿Los veas bien? Ok. Quiero que me digas cuál de entre estos dos es el más grande. El más grande. El más grande. Muy bien. Entre estos dos, ¿cuál es el más chiquito? Muy bien. Y entre estos dos, ¿cuál es el más largo? ¿Cuál es el más largo de estos dos? ¿Cuál es el más largo? ¿La o el B? ¿Y la o el B? Entre estos dos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Espera que lo preparo. Está un poco complicado. Muy bien. Entre estos dos me gustaría que me digas cuál es el más colorido. El más colorido. ¿Cuál es el más colorido? Colorido, colorido. Muy bien. Y entre estos dos, ¿cuál piensas que es el más colorido? Colorido, colorido, colorido. ¿El A o el B? ¿El 1 o el 2? Muy bien. Entre estos dos objetos, ¿cuál usarías como apoyo para dormir? Entre estos dos objetos, ¿cuál buscarías como apoyo para dormir? Muy bien. Y por último, entre estos dos, ¿cuál es el más suave? ¿Cuál es el más suave? ¿Cuál es el más suave entre este y este? Ok, muy bien. Muy bien. Y ahora, ya por último,
collage. Me gustaría que lo vieras bien detalladamente. Mira cuántos dibujitos hay. Hay un montón de dibujitos. ¿Cómo se podrá ver? Mira cuántos dibujitos hay. Muy bien. Y te haré unas preguntas al respecto de estos dibujitos. La primera pregunta es: ¿cuál es el objeto que más te llama la atención? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objeto que te llevaría si te perdieras en una isla? Muy bien. Okay. ¿Qué objeto es capaz de lastimar a una persona? Ok. ¿Qué objeto usarías si tuvieras que dormir? Bien. ¿Le tienes miedo a alguno de estos objetos o no? Ok. ¿Qué objeto usarías si tuvieras mucha hambre? Ok. ¿Te gustaría tener alguno de estos objetos ahora mismo? Bien. ¿Piensas que alguno de estos objetos es feo? ¿Qué objeto usarías para jugar? Y si te fueras a la playa, ¿qué objeto te llevarías? Si tuvieras que hacer un regalo a alguien, ¿qué objeto regalarías? ¿Qué objeto te llama la atención para un evento específico, el que quieras? ¿Tuviste alguna pesadilla que involucre alguno de estos objetos? Ok, bien. Me gustaría que elijas alguno. Cualquiera, puede ser este, cualquiera. Quiero que elijas un objeto y me lo describas. Ok. Ok. Ok, ok. Perfecto. Ok. Ok, bien. ¿Alguno de estos objetos despierta alguna inseguridad o miedo? ¿O te incomoda? Quiero que me cuentes cuántos objetos de color marrón hay. Muy bien. Este objeto de acá abajo, ¿qué piensas que es? ¿Qué objeto es indispensable para la supervivencia humana? Ok. Ahora, me gustaría, aunque no quiero que me lo digas ahora, que elijas 3 objetos de acá. 3. Y me gustaría que me armes una historia que involucre esos 3 objetos.
Ajá. Ok, pero no me lo digas ahora. Ahora no, ahora no, ahora no. No te preocupes. Muy bien. Me gustó mucho. Ahora te voy a hacer algunas preguntas nuevas. Ok, que me gustaría que respondas. Del 1 al 10, ¿cómo te sientes ahora? Bien. ¿Te sientes raro o te sientes igual que al inicio de este test? Ok. Bien. ¿Te sientes feliz o angustiado? Ujú. De la escala del 1 al 10, ¿qué tan interesante te pareció este test? Del 1 al 10, ¿qué tan difícil fue este test? Del 1 al 10, ¿qué tanto sueño tienes ahora mismo? Ah, veo que tienes mucho sueño. Bueno, debido a que ya terminamos, no me parecería un insulto que te fueras a dormir. Para nada. De hecho, me gustaría. ¿Qué tal si te duermes ahora mismo? ¿Qué tal? ¿Qué piensas? ¿Te gustaría? Ok, entonces solo cierra tus ojitos, ciérralos. Cierra tus ojitos y este corazón, corazón de melón. Cierra